Hola, ¿cómo están? Para terminar con los aspectos más relevantes de morfología, en esta clase vamos a ver las principales características de la flexión y la derivación y los procesos morfológicos que actúan en la formación de palabras. Podemos comenzar considerando los usos que hacemos los hablantes en diferentes géneros discursivos, como en los literarios o en los intercambios coloquiales, y observar las formas morfológicas utilizadas en la creación de palabras, en los juegos con el léxico, en las formaciones de términos propios de un cronolecto, por ejemplo, con propósitos diversos. Podríamos plantearnos hasta qué punto los hablantes quebramos reglas gramaticales o nos ajustamos a ellas. Acá podemos ver solo algunos ejemplos posibles tomados de la narrativa, por ejemplo, como el caso de Yamila Begué, o de la poesía, con los ejemplos de Hellman o de Girondo, y también de los intercambios coloquiales, cotidianos, las producciones espontáneas que hacemos los hablantes, en las que muchas veces creamos palabras o realizamos derivaciones de algunas otras que no parecen ser muy adecuadas dentro del sistema de la lengua. Cualquiera de las formaciones que vemos acá parecen ser posibles a partir de las reglas y los procesos de formación morfológica que actúan en el sistema de la lengua española. Incluso los denominados errores sistemáticos, como es el caso de distraimiento, formados en la producción espontánea del habla, sin ningún propósito a diferencia de los otros, en los que se pone de manifiesto algún tipo de relación paradigmática, por ejemplo, distraimiento con pensamiento o escritamente con oralmente. Vamos a ver en el desarrollo de la clase cuáles son las reglas y los procesos de formación que se ponen en juego en términos generales, y trataremos de ver si también pueden explicar estas creaciones que hacemos los hablantes en cualquiera de estos géneros discursivos. Empecemos con las principales características de la flexión y la derivación. Si observamos las palabras de la lista 2 en relación con las de 1, podemos ver que son palabras distintas que resultan del agregado de prefijos, como en extensión o vicepresidente, de sufijos, como en cabecear, o de ambos a la vez, como en increíble. A su vez, las palabras de 1 no son simples. En cada una es posible distinguir diferentes morfemas, pero actúan como base para la formación de las palabras que vemos en 2, en las que hay cambios de categorías. Por ejemplo, de cabeza, sustantivo, cabecear, verbo, o de significados, como en presidente y vicepresidente. En la lista 3, sobre la base de 1 y 2, se agregan sufijos que no cambian la categoría ni el significado léxico, sino que aportan algún tipo de información gramatical, por ejemplo, número, género, persona, tiempo, modo, y configurarían un paradigma flexivo. Como ya vimos en la clase anterior, la formación de nuevas palabras es el ámbito de estudio de la morfología léxica, mientras que la variación en una misma palabra, su paradigma flexivo, es el ámbito de estudio de la morfología flexiva. Vamos a considerar brevemente las principales diferencias entre la flexión y la derivación. La flexión actúa sobre un mismo tema existente,
por lo que los afijos son más externos que los derivativos, mientras que la derivación permite formar nuevas palabras, nuevos temas, sobre los que posteriormente puede adjuntarse uno o más sufijos flexivos. Por ejemplo, en la misma palabra derivación, el tema es deriva, producimos una nueva palabra por su fijación como es derivación, un sustantivo, al cual posteriormente le podemos agregar un sufijo flexivo más externo como es la marca de plural, en cuyo caso el resultado sería derivaciones. Los afijos flexivos no cambian la categoría de la palabra. Si agregamos un sufijo de tiempo a un verbo, va a seguir siendo un verbo. Por ejemplo, creer, creo, creí, creeré. Mientras que los derivativos pueden alterar la clase o la subclase de la base de origen. Todo esto se relaciona con el hecho de que los afijos flexivos, que en español son solo los sufijos, aportan información gramatical relevante para la sintaxis. Manifiestan relaciones sintácticas de concordancia, por ejemplo, en género, en número, en persona, en tiempo. En cambio, los afijos derivativos, que pueden ser prefijos o sufijos, tienen generalmente significados léxicos que no son relevantes para el componente sintáctico. Esto incide en el hecho de que los procesos de afijación flexiva, que son necesarios para producir una forma completa, no pueden repetirse. Es decir, si a una base determinada le agregamos un sufijo de género, ya después no le puedo agregar otro de un género distinto. Mientras que la fijación derivativa puede hacerlo formando sucesivamente nuevos temas. Los significados de las formas flexivas son predecibles, regulares, se aplican de forma automática porque son obligatorios. En cambio, los significados de palabras derivadas pueden presentar distintos grados de irregularidad, incluso pueden llegar a desaparecer la relación con las palabras bases que le dieron origen. A continuación vamos a ver con un poco más de detalle las características centrales de la flexión y la derivación. En la flexión, entonces, la palabra es la misma, no cambia la categoría. Un verbo sigue siendo verbo, un sustantivo sigue siendo sustantivo. Pero varía la forma mediante el agregado de afijos a un tema, que en español se produce solo con sufijos flexivos. La flexión además opera sobre temas léxicos específicos. Por ejemplo, el género en español se aplica a temas nominales, sustantivos, adjetivos, pronombres, y no a temas verbales, mientras que el tiempo y el modo solo se aplican a los verbales. Las palabras que resultan de la sufijación flexiva conforman un paradigma flexivo, es decir, un conjunto de palabras organizadas por relaciones paradigmáticas en las que un mismo tema, nominal o verbal, conserva la categoría y el significado conceptual y varía la información gramatical, género, número, persona, entre otros, ¿no? Los temas verbales del español terminan con una vocal temática, A, E, I, ¿no? Como en cabecear o en creer, vemos la A de la primera conjugación o la E de la segunda. ¿Sí? Es decir, que esa vocal temática determina el tipo de conjugación verbal, primera, segunda o tercera, y por lo tanto el tipo de sufijo flexivo que se le adjunte. En cambio, los temas nominales pueden terminar en consonante, como el caso de tensión, en una vocal tónica, como pasa en maní, o en una vocal átona, sin carga acentual, como cabeza o presidente. La oposición entre la presencia o la ausencia de una vocal átona al final
del tema nominal es importante porque solo cuando terminan con vocal átona se puede hablar de vocal temática y se puede analizar igual que los temas verbales en raíz más vocal temática. Por ejemplo, cabez es la raíz y la A sería la vocal del tema nominal. La presencia o ausencia de esta vocal es importante porque es relevante en la construcción flexiva de los sustantivos, del nombre en general, ya que, como en los verbos, determina la formación del plural. Por ejemplo, el plural en S, en cabezas, presidentes, increíbles, o el plural con el sufijo es, como en tensiones, extensiones o maníes. Finalmente, la flexión está determinada por razones sintácticas, como la concordancia o la función. Por ejemplo, si tomamos la palabra cabeza con la que venimos trabajando, decimos me hierve la cabeza, es una oración gramatical, pero les duelen las cabezas, no lo es. Digamos, hay una cuestión que tiene que ver con la flexión en número. Se está alterando, se está quebrando la dependencia estructural de la concordancia. Si tomamos el verbo cabecear, lo mismo, todos cabecearon durante la clase es gramatical, pero vos cabecearon durante la clase no lo es, dado que no concuerda, en este caso, elementos como el número y la persona. Por eso es que las formas flexivas son regulares, se aplican automáticamente, porque son operaciones obligatorias determinadas por la estructura sintáctica. Los hablantes no necesitamos reflexionar sobre la concordancia en nuestra lengua materna, sencillamente la aplicamos. Vamos a pasar revista rápidamente a las principales informaciones gramaticales que aporta la flexión en español. El número es una información que indica la cantidad de referentes. En español se opone singular, que indica uno, a plural, que es más de uno. El singular es el término no marcado, no presenta marca de flexión, mientras que el plural es el marcado y se forma a partir del agregado de sufijos como los que vimos anteriormente, ¿no? La S o el es. Algunas lenguas también tienen variación en dual, como ocurre con el griego clásico, el latín, actualmente con el árabe, entre otras. La información de género se adjunta a la base antes que la del número. La flexión prototípica de género se da en la mayoría de los adjetivos. Por ejemplo, bueno, flexión en O frente a buena, flexión en A, o estupendo frente a estupenda. Excepto aquellos que tienen la vocal temática E, como ocurre con elegante, inteligente, entre otros. Los sustantivos, en cambio, suelen tener género inherente, es decir, no hay marca de flexión. Por ejemplo, observemos mosca, turista, florero, mano, en donde la A o la O final no son marcas de género, no establecen oposiciones, no tenemos mosco frente a mosca o florera frente a florero. Además, el género puede ser masculino o femenino independientemente de la A o de la O que observamos en estos casos. Tenemos la mosca, femenino, y el o la turista. Y por otro lado tenemos el florero y la mano. La excepción en estos casos está dada por los sustantivos que refieren a entidades sexuadas, como por ejemplo gato, gata, alumno, alumna. Sin embargo,
los que derivan del participio activo latino terminado en ente, como adolescente, estudiante, docente, militante, entre muchos otros, no flexionan, excepto marginalmente como resultado de usos que responden a algún tipo de decisión ideológica en un contexto determinado, en los que la marca flexiva es solo el femenino. Por ejemplo, el caso de presidente, presidenta, con marca flexiva en A, cliente, clienta, sirviente, sirvienta, o como tenemos la novela de Clarín, regente, regenta. El caso, como ya vimos en una clase que dedicamos al tema, es una marca de función sintáctica. En español, el pronombre es la única clase de palabra que conserva flexión de caso. Por ejemplo, el ella para el nominativo, la, lo para el acusativo, le para el dativo. Observemos que esta flexión puede darse en sincretismo, fusionada con el género, como ocurre con el acusativo, ¿no? Y además que es posible adjuntarle un sufijo, como ya dijimos, más externos, de números: ellos, ellas, las, los, les. La persona indica el papel de los participantes dentro del acto de comunicación. La flexión de persona es universal. Todas las lenguas naturales tienen 3 flexiones: la primera persona, que indica el hablante, la segunda persona, el oyente, y la tercera persona, que sería la no persona, porque no es ni hablante ni oyente. En español, sea en el pronombre, en el que, como vimos, se fusiona con el caso, también con el número y el género. Por ejemplo, yo, me, mi, que indica la primera persona y en donde a su vez tenemos cambios de caso. El, ellos, ella, ellos para la tercera persona, con información también de caso, porque están en nominativo, de género y de número, ¿no? Lo mismo o similar a lo que pasaba con las formas del acusativo. En el verbo también aparece la flexión de persona fusionada con el número. Por ejemplo, creías, segunda persona; cabeceamos, primera persona, del singular en un caso y del plural en otro. El tiempo indica la ubicación de un evento en relación al momento en que se produce el acto de habla, no en relación a un tiempo cronológico determinado. En español es una marca de flexión que aparece en el verbo para indicar pasado, presente, futuro. Y puede manifestarse mediante un sufijo en el que se fusiona con modo y aspecto, como vemos en creeré, cabeceábamos, o mediante un auxiliar, como es el caso de voy o de habíamos. El modo indica la actitud que el hablante tiene frente al contenido de lo que expresa, que puede ser, por ejemplo, de volición, de posibilidad, de obligación, entre otras posibilidades. En español, la flexión de modo aparece en el verbo y los morfemas flexivos permiten distinguir los modos imperativo, indicativo y subjuntivo. Puede aparecer en sufijos en los que se fusiona con tiempo y aspecto, como es el caso de creemos, creamos, o en una forma de un verbo auxiliar, como es el caso de debemos. El aspecto indica propiedades del evento, que puede ser durativo o no durativo, puede indicar un inicio, una repetición, entre otras cosas. En español se da en el verbo mediante morfemas que distinguen el perfecto, que es un evento concluido, acabado, del imperfecto, que es
un evento no concluido en desarrollo. Aparece fusionado con el tiempo y el modo en los sufijos flexivos, como vemos en creí para la forma del perfecto o creía para el imperfecto, o en un verbo auxiliar, como es el caso de había en había creído, que sería imperfecto. El caso del perfecto sería he creído. Pasemos ahora a ver algunos de los aspectos más importantes de la derivación, que como ya dijimos es parte de la morfología léxica. La derivación propiamente dicha o pura consiste en el agregado de afijos derivativos a una base, aunque también se incluye dentro de ella la composición, que vamos a ver después cuando veamos los procesos de formación de palabras. En español los afijos derivativos son los prefijos y los sufijos, que pueden cambiar la clase o subclase de la palabra. Por ejemplo, de cabeza, que es un sustantivo, tenemos cabecear, que es un verbo. De creer, que es un verbo, tenemos creíble, que es un adjetivo. O puede ocurrir que solo cambien el significado, como pasa con tensión, extensión, presidente, vicepresidente. Los prefijos cambian el significado, no la clase de palabra, y además no se especializan en una categoría determinada. Por ejemplo, el prefijo pre, si bien se une principalmente a verbos, como en prefijar, también se puede unir a adjetivos, como en prenatal, o a sustantivos, como en preaviso o prehistoria. El prefijo des puede unirse a verbos como desarmar o también a adjetivos, como por ejemplo en descontento o desafortunado. En español existen muchos prefijos y los que vemos acá son solamente algunos ejemplos posibles. Los sufijos pueden cambiar la clase o subclase de la palabra o el significado. Y además suelen especializarse en alguna categoría determinada. Por ejemplo, el sufijo ero se aplica sobre bases nominales, sobre sustantivos, de reloj, relojero, camión, camionero. Mientras que el sufijo dor se adjunta a bases verbales, encender, encendedor, remover, removedor. Algunos cambian la subclase o el significado, como ocurre con el sufijo al en dinero, dineral, donde sigue siendo la misma clase de palabra, una clase nominal, pero cambia un aspecto del significado. Un tipo especial en español es la sufijación apreciativa, que consiste en la formación de diminutivos, aumentativos y peyorativos, y que tiene la particularidad de compartir características con la flexión por un lado, ya que son bastante regulares y no forman nuevas palabras, pero por otro, también comparten características con la derivación, porque la modificación que introducen no es relevante, no es una información relevante para la sintaxis, ni expresa una propiedad flexional, por lo que se los considera como un tipo de derivación, ¿no? Sufijos como itoíta en mesita, on en jarrón, ote, ota en bebote, bebota. Podemos ver entonces que mientras en la flexión el significado es regular y predecible, en la derivación pueden aparecer significados variados y irregulares. Por ejemplo, el sufijo ear, que vimos que forma verbos a partir de sustantivos como cabeza, cabecear, también puede funcionar como un sufijo apreciativo, como es el caso de llorar, lloriquear.
Incluso hay casos en los que desaparece la relación semántica con la palabra base que le dio origen. Pensemos en casos como instruir, palabra de la que deriva instrumento, o educar, que se relaciona con la misma base que conducir. Hasta acá nos centramos en una perspectiva estática y analítica del análisis morfológico. Para terminar con la clase y con los principales temas de la unidad, vamos a abordar el análisis desde una perspectiva dinámica, considerando brevemente los procesos de formación de palabra. Estos procesos, por un lado, son los que aplicamos los hablantes en la producción, en la creación de nuevas palabras, y por otro, son los que se utilizan para analizar las palabras que ya existen. Hay dos tipos generales de procesos en la formación de palabras a partir de una base inicial, y son la adición y la modificación. En la adición se une a la base algún elemento externo, mientras que en la modificación la base se altera internamente. La adición puede darse por afijación o por composición. La afijación es el proceso de unión de un afijo a una base, que como vimos en la clase anterior, en español se puede clasificar según el modo de adjunción en prefijación, sufijación y circunfijación. Como en todas las lenguas derivadas del latín, la sufijación es un proceso que se usa tanto en la flexión como en la derivación. En cambio, la prefijación y la circunfijación solo actúan en la derivación, es decir, como parte de la morfología léxica. Las operaciones de afijación en la derivación léxica pueden repetirse formando temas nuevos de palabras. Este proceso sucesivo puede producir un cambio de la clase o de la subclase de la palabra, en cuyo caso se habla de derivación heterogénea. O puede que solo cambie el significado de la palabra, caso en que recibe el nombre de derivación homogénea. En español, la prefijación es, por regla general, una forma de derivación homogénea, no cambia la clase, mientras que la sufijación puede ser homogénea o heterogénea y la circunfijación es siempre heterogénea. Por ejemplo, a partir de la base verbal creer, formamos por sufijación el adjetivo creíble. Y si le agregamos un prefijo, podemos formar increíble, que sigue siendo un adjetivo, no cambia la clase de palabra, pero cambia el significado, porque indica un significado opuesto al de la palabra base. Algo similar ocurre con presidir, presidente, vicepresidente. Mientras que en almacén, almacenero, el sufijo ero cambia la subclase. Similar a llorar, lloriquear, donde el sufijo ear, como ya vimos, es un apreciativo que hace un cambio de significado. Mientras que en tarde, atardecer, tenemos circunfijación. A partir de un adverbio, tarde, formamos un verbo, atardecer. La composición es un proceso que consiste en la formación de una palabra a partir de la unión de dos o más bases, para lo que suelen aplicarse en muchos casos procesos muy similares a los sintácticos, como por ejemplo la coordinación en blanquiceleste, o la estructura de núcleo más complemento, como en trabalenguas o parabrisas, del cual a su vez podemos derivar limpia parabrisas. Las posibilidades de combinación categoriales son variadas,
entre las que podemos destacar, por ejemplo, un sustantivo más un adjetivo, como en Carilindo, o dos sustantivos, como en Casa Quinta, o un verbo más un sustantivo, como vimos en el caso de Trabalenguas. La modificación es un proceso más marginal en español, ya que está menos generalizada. Las formas de modificación que tenemos son la sustitución, la sustracción y la conversión. Las dos primeras inciden sobre la vocal temática. Por ejemplo, la sustitución es una forma de modificación en la que se produce un cambio de la vocal temática. Vemos el caso de cortar y corte, donde la A cambia en E. En la sustracción se produce un proceso contrario a la adición, se elimina algo. Entonces, perdonar, verbo con vocal temática y la marca de infinitivo, por sustracción forma el sustantivo perdón. En muchos casos no es muy claro si se deriva el nombre del verbo o ocurre a la inversa por su fijación. Finalmente, la conversión, también llamada derivación cero o cambio funcional, relaciona dos palabras idénticas en la forma, pero que corresponden a diferentes clases o subclases. Por ejemplo, compra puede ser verbo o puede ser sustantivo, ¿no? Pensemos en Juan compra mucho o hice una compra impresionante. También tenemos adjetivos que se convierten en sustantivos, como es el caso de joven, viejo, periódico. Adverbios que se convierten en sustantivos, como mañana, tarde, entre otros. En español, si bien se dan casi todos estos procesos que hemos visto, el más productivo es el de la afijación y fundamentalmente la fijación a través de la sufijación, que actúa tanto en la morfología flexiva como en la morfología léxica. Para cerrar con todo esto, vamos a volver a darle una mirada a las palabras con las que comenzamos la clase para ver si obedecen o no a las reglas y a los procesos que hemos estado analizando. Si volvemos a observar estas expresiones que corresponden a distintos géneros discursivos, es bastante razonable concluir en que los hablantes creamos nuevas palabras que se ajustan a los elementos, las reglas y los procesos gramaticales de formación morfológica. Por ejemplo, derivaciones por sufijación, como vemos que ocurre con sentante, derivado de sentar, de la misma manera que se da en las otras formaciones como entrante, eligiente, mirante. O la secuencia que podemos armar en estómago, estomacal, estomacalizar, estomacalizador. Las derivaciones por sufijación y prefijación, como ocurre en caminar, descaminar y después descaminarías con una marca de flexión. Las derivaciones de sustantivos en verbos, como niño, niñar y la flexión niñás. O previa de un sustantivo, previar, un verbo. Composiciones a partir de bases diferentes, como ocurre en sexotumba, diosemen o milipili. Derivaciones con sufijos apreciativos, como bebazo. Además de algunos fenómenos interesantes que implican un desplazamiento del significado de la palabra, como en temazo, temón, temaiken, donde la última se aleja del significado original, o en vistear, que en realidad termina significando ignorar.
La libertad parece ser, en este sentido, más una ilusión que una realidad. Las formaciones morfológicas obedecen siempre a los moldes que están disponibles en el sistema de una lengua en un momento determinado. La morfología está regulada por reglas gramaticales e interactúa con los componentes de la gramática, con el léxico en la creación de nuevas palabras, con la sintaxis a través de la flexión, con la fonología, que en ciertos casos impone condicionamientos en las formas, y con la semántica según la forma que adquieran los significados.